El colectivo no tiene el recorrido suficiente, tienen que caminar por largas cuadras, muchas veces el transporte es inadecuado para el acceso, provoca caídas. Esto significa que tienen que tomar muchas veces transportes tipo remis o taxis que son muy onerosos para el haber de una persona mayor. Entonces, todo eso tiene que pensarse dentro de una política pública. Acá en Neuquén tuvimos, digamos, no la suerte, tuvimos el privilegio de que nos acompañara durante la actividad de ayer la ministra, a quien agradecemos, porque cuando las autoridades están presentes en este tipo de actividades, significa que hay un apoyo, una visibilidad de la temática. Así que este tema probablemente no, está en la agenda de las políticas públicas en esta provincia. Entonces, eso es muy importante. El tema de la vejez generalmente está invisibilizado. La pandemia lo expresó de la peor forma, porque lamentablemente todos sabemos que aún hay muchas secuelas del aislamiento, de la soledad que implicó esa pandemia. Entonces, ahora que se retira la pandemia, seguramente las personas mayores vuelvan a estar invisibilizadas. Y para eso hay que trabajar otra vez, para poner en valor, digamos, todo este trabajo que se viene haciendo y fundamentalmente donde ellos son partícipes activos y necesarios. La participación de ellos tiene que ser real. ¿Qué es una participación real? Bueno, cuando hablamos de un consejo de personas mayores, ayer nos contaron que esto es así, que ellos tengan la voz y voto. Se arma un taller para personas mayores, que ellos digan qué les interesa, cuáles son las expectativas. Y estar activos, ¿no? Sí. Luisa, ¿y en su caso cómo fue involucrarse y empezar a trabajar para visibilizar esto? Bueno, mira, yo empecé porque, bueno, no habían actividades. Le voy a pedir que se acerque un poquito más al micrófono para que se escuche bien. Física cerca del barrio, ¿viste? Donde yo vivo. Entonces, en el centro de adultos había un taller de folclore y ahí empecé como folclore, como actividad física, ¿viste? Y bueno, ahí empecé, viste, con los adultos mayores a tratar, y bueno, me fui involucrando hasta que un día me dicen, hace 10 años ya, me dicen, ¿querés ser embajadora? Sí, le digo, así, sí. Hoy le comento a mi marido, dice, bueno, sí, yo te apoyo, todo. La verdad que fue un logro para mí sacarlo a él después de la pandemia, de tenerlo, viste, que no quería salir a la vereda, nada, le estaba contando a ella recién. Y bueno, para mí ha sido un logro muy positivo todo esto. Y lo estoy llevando bien, viste, porque me gusta. Me gusta estar con los adultos mayores, ver las necesidades, ayudarlos en lo que yo más pueda, viste, los ayudo, como te dijera, no económicamente sí, viste, pero los ayudo a llevarlos, a hacerles comentarios, a charlar con ellos, que eso lo estoy haciendo ahora con mucha gente, que tengo muchos conocidos, viste. Y lo importante también es que se sientan escuchados por parte de las autoridades, ¿no? Sí, también eso, viste, sí. Porque hay mucha gente, viste, que viste, que tiene como miedo de hablar. Hay mucha gente que está encerradita todavía, que yo la semana pasada les estuve dando números de teléfono para que hablen, viste, con gente de PAMI, para que los traten los psicólogos, viste, porque hay gente muy tratada todavía, muy maltratada. La parte psicológica, algo de lo que hablamos, también uno entiende que muchas veces después de trabajar, cuando se jubila, también pierde un poco de ese contacto con la gente, cuesta también vincularse y tienen que encontrar estas actividades, ¿no? Que se encuentran ahí en este movimiento en los barrios o las actividades que se hacen para adultos mayores, que pareciera, o por lo menos desde que estamos acá con esta columna, que cada vez hay un poquito más acá en Neuquén. Sí, nosotros tenemos ahí en el barrio muchas actividades ahora. Sí. ¿En qué barrio está usted, Luisa? Yo vivo en La Sirena. Bien. Soy de La Sirena, sí. ¿Y en general pasa en el resto de la ciudad, por lo menos? ¿Cómo? De lo que usted sabe, contacto con otros vecinos, digo, ¿en otros barrios también se da lo mismo? Sí, todos los barrios tienen sus grupos de sus talleres, todo, sí, está muy armado ahora. Yo he recorrido poco todavía, porque hace poco que estoy, pero sí, todos los centros de adultos tienen talleres para todos los días, sí, y actividades físicas también. Y Adriana, en general en el resto de las provincias, decías, la diferencia de cada provincia, ¿cuál es el panorama que encuentran? Por supuesto que el panorama es
es imposible escindirlo de lo que ha ocurrido, de la pandemia. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre esto que vos decís. Muchas personas mayores que permanecieron durante esos 2 años aislados, el quédate en casa significaba estar todo el tiempo escuchando muchas veces los mensajes negativos de los medios de comunicación, catastróficos. Entonces, hoy en día lo que le ocurre al esposo de ella es muy frecuente, digamos. Así que la demanda por eso digo, los servicios de salud también tienen que adaptarse, no solamente a la cuestión de pandemia, sino al envejecimiento poblacional. La necesidad de contar con psicólogos, con psiquiatras, pero también de acercarlos cada vez más a la comunidad. Es decir, hay que trabajar muy fuerte sobre los equipos interdisciplinarios de salud. Vos tenés que darle herramientas para que esté formado desde el profesor de actividad física hasta la nutricionista. No siempre pensar en la figura del médico, porque médicos geriatras o gerontólogos hay muy pocos. Entonces uno tiene que estar preparando a todos los agentes sanitarios, los promotores sanitarios, que en definitiva son los que entran en el domicilio de la persona, son los que tienen que tener conocimiento de cómo abordar lo que le pasa a la persona mayor. Si ellos no conocen cómo, van a interpretar eso como... A ver, en nuestra sociedad el viejismo, que es la discriminación por la edad avanzada de la persona, está naturalizado. Se naturaliza desde un niño cuando vos le decís dibujar a una persona mayor y te la dibuja con un bastón, de rodete, prácticamente pasiva. Entonces tienen, nuestra sociedad, en el mundo entero pasa esto, ligan al envejecimiento con la enfermedad. Es decir, vejez sinónimo de enfermedad, vejez sinónimo de pasividad. Perdón que interrumpo en ese punto, ¿no? Pero me llevaba también a pensar en esto, hablando, se viene un 25N que tiene que ver con erradicar la violencia en hacia las mujeres, perdón. Y hablando precisamente de estos temas, no sé, le pregunto a Luisa también, a veces los relacionamos mucho con las tareas de cuidado, ¿no? Que llegás a ser abuelo para cuidar nietos. Sí, es correcto. Hay muchas abuelas adultas mayores que cuidan nietos todavía. Yo en mi entorno de amistades tengo que y eso te tienen que quedar, ¿viste? Y eso le limitan, le limitan mucho a la salida. Por ejemplo, yo tenía una amiga que tenía que ir a pileta. No puedo ir porque tengo que cuidar a mi nieta. No puedo ir porque tengo que llevar a mi nieta al jardín. 75 años, yo digo, y la mamá no tiene para pagarle a alguien para que lo lleve. O no le dan un tiempito para que... Está bien, trabajan los dos, ¿viste? Sí. Pero bueno, darle un tiempito a la mamá o a la suegra para que hagan sus actividades como tienen que hacerlas, ¿viste? Claro. Sí. Eso de nosotros tiene un nombre que se llama el síndrome de la abuela esclava. Sí. El síndrome de la abuela esclava. Hoy en día, las personas que cuidan, en promedio, tienen más de 55 años. Porque como vivimos más, ya casi hay 5 generaciones conviviendo. Entonces, la persona de 55, 60 años, generalmente mujer, cuida hijos, nietos, hermanos, padres. Es muy común ver a una mujer de 60 años haciéndose cargo de sus padres de 80, 85 años. Y esto tiene un impacto muy fuerte en la persona. Por eso el tema cuidados es un tema que hay que poner también en las agendas públicas, porque es lo que se viene, lo que se viene. La verdad que les agradecemos por el tiempo, por haberse acercado hasta aquí, hasta los estudios de RTN también. Son temas interesantes, digo, no se terminan, siempre lo venimos hablando, ¿no? Con Gastón acá. Es muy difícil porque hay mucho para hablar y mucho, sobre todo tienen mucho para decir, creo. Me parece interesante esto, que las autoridades se escuchen, que se sumen a los trabajos que se vienen haciendo en las distintas provincias, en este caso, como lo estás haciendo con esta recorrida. Y Luisa, también, por parte de ustedes, creo que la demanda tiene que ser constante, ¿no? Es mucha la demanda que hay, sí. Pero para eso estás vos como embajadora. Sí, claro. Ahora estoy empezando. Ahora ella también es una autoridad. Pero claro que sí. Bueno, sos la voz de muchos y de muchas. Eso es bueno. Sí. ¿No? Bueno, gracias por haberse acercado. Luisa, muy amable, y cuando necesites, aquí estaremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, Adriana, muchas gracias. Nosotros nos vamos rápidamente al móvil con Darío Hernández. Darío.